¿Cuántas veces usted y yo hemos levantado oraciones que pareciera que no tienen respuesta y que pareciera que Dios no nos escucha y que pueden pasar días, semanas, meses o años incluso y no vemos qué onda con Dios? En el libro de los Hechos, que es ahora sí que lo que pasa inmediatamente después de que Jesús es crucificado, se levanta de la tumba, convive con los discípulos y es llevado al cielo, los apóstoles se quedan con ahora sí que se quedan con una misión de parte del Espíritu Santo, porque son bautizados en el Espíritu Santo. Y en el versículo 3, no es cierto, en el capítulo 3, hay una historia que se ha convertido en uno de esos pasajes que son mis favoritos, pero que orando y meditando en ello, Dios me mostró algo bien interesante. Este era un cojo de nacimiento. Es decir, él no tenía influencia en lo que le había pasado. Él había nacido cojo de nacimiento. Y dice la Biblia que lo llevaban todos los días a la puerta del templo, a la puerta la hermosa se llamaba, y ahí pedía limosna. Pero lo interesante es qué es lo que pasa durante todo este tiempo que él está a la puerta del templo. Y de eso vamos a platicar. Amados, muy buenos días. Fíjese que es interesante cuando vemos las historias de la Biblia, porque muchas veces pasamos por ellas y pasamos rápido porque están descritos los hechos importantes, pero pocas veces meditamos ahora sí que en el hecho de lo que pasa en ese lugar. Cuando uno va todos los días al mismo lugar, se empieza a hacer familiar con todo lo que pasa ahí alrededor. Yo, me llama la atención porque yo todas las mañanas me levanto a la misma hora y todos los días voy y abro mi negocio más o menos a la misma hora y ya sé qué es lo que hay ahí alrededor de mi negocio. Las personas a las que me voy a encontrar, el día que no veo a alguien que comúnmente veo, le digo, oye, ¿qué pasó? Y con el tiempo me he hecho familiar de todas estas personas y se convierten en parte de la vida de uno. Y sé en dónde trabajan las personas, sé a qué se dedican, platicamos, nos preguntamos sobre las situaciones que nos hemos comentado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, amados, es ahí en donde empieza a tomar forma esta historia. Porque piense esto, este cojo estaba sentado todos los días en la entrada del templo y veía entrar a las personas al templo. Según la tradición y según lo que estaba escrito en la ley, las personas que tenían defectos físicos no podían entrar al templo. Esto era una regla. Entonces este hombre, por mucho que estuviera ahí afuera, nunca iba a poder entrar en su condición. Sin embargo, estoy completamente convencido que conocía a todas las personas que iban diario a orar al templo y que conocía lo que pasaba dentro del templo porque se lo platicaban y le era familiar. Entonces un día este cuate se encuentra con Pedro y con Juan, Pedro y Juan los discípulos, que iban al templo a adorar, ¿sí? Él sabía exactamente a lo que iban. Y entonces pasa esta escena en donde él les extiende la mano y les pide una moneda y Pedro, movido por el Espíritu Santo, le dice, mírame. Y esto es algo que a mí me impacta mucho porque le dice, mírame. Y luego le dice, yo no tengo ni oro ni tengo plata, pero todo lo que hay en mí te lo doy. Y entonces le impone manos, o esto es lo que yo entiendo. Y entonces este cojo de nacimiento, que había estado toda su vida afuera del templo y que era familiar con todo lo que pasaba en el templo, recupera, bueno, no recupera, obtiene la capacidad de caminar. De repente se levanta de un brinco y entonces se da cuenta de algo impactante. Ahora sí, ya no hay nada que lo impida, o que le impida más bien, llegar al templo a adorar. Este lugar que le había estado prohibido toda su vida, ahora sí que de pronto estaba al alcance de él.
Entonces, amados, ahí es en donde cambia la historia, porque muchas personas se irían con el milagro. Puedo caminar y saldría corriendo a avisarle a su familia. Y entonces dice, ¿sabes qué? Ahora tengo acceso a todo lo que nunca había tenido acceso. Y lo primero que hace es entrar al templo a adorar. Y dice en el versículo 8 y 9 que la gente lo veía adorar. Amados, muchas veces ustedes y yo estamos pidiéndole algo a Dios, pero no tenemos un plan para lo que pase cuando Dios nos dé aquello que tanto le hemos pedido. No hay un plan. Y piense esto. Dios es un Dios de planes. Y en el libro de los Proverbios Dios dice, el hombre tendrá que hacer sus planes y Dios enderezará sus pasos. Entonces, amados, hay veces que estamos tan enamorados de la bendición que no tenemos y esperamos de Dios que nos olvidamos del que nos da la bendición. El cojo no hizo, ahora sí que se lo voy a poner entre comillas, nada para recuperar el caminar, pero el cojo estaba completamente familiarizado con lo que pasaba en el templo y era su anhelo entrar al templo y tener acceso a eso que nunca había tenido. Y hay veces que nosotros en nuestra fe, amados, vamos y le pedimos cosas a Dios, pero no estamos familiarizados con lo que pasa en la vida de las personas que obtienen todo aquello que Dios les da. Hay veces que estamos poco familiarizados con el Dios en el que decimos que creemos y no sabemos de qué se trata una relación con Él. Y entonces el cojo reconoce y dice, Dios me dio la capacidad de caminar. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a honrar a Dios con aquello que me dio, con mis pies. Y entra a alabar y a danzar delante de Dios. Amados, lo único que tuvo que hacer este cojo fue estar en la entrada del templo. Y hay veces, amados, que usted y yo estamos pídele y pídele y pídele cosas a Dios, pero no nos sentamos en la entrada del templo. No sabemos de lo que se trata el vivir en la presencia de Dios y no sabemos de lo que se trata, ¿sí? Tener una relación con Dios. Creemos en un Dios, pero no leemos la Biblia. Creemos en un Dios, pero no oramos. Creemos en Dios, pero no estamos seguros de que nos estamos comunicando con Él. La semana pasada hablábamos en los videos y decíamos esto. David le decía, más vale que me escuches, Dios. Y con esto estaba convenciendo a su propio corazón de tener una conversación de 2 vías con Dios, un diálogo. El hombre, este cojo de nacimiento, era un experto de lo que pasaba en el templo. Y el día que Dios respondió a su anhelo, porque le aseguro que no había otra cosa en su vida que el anhelo de caminar, lo primero que hizo fue usar ese regalo para darle gloria a aquel, y era un experto del templo. Entonces entró al templo e hizo todo como se hace en el templo. Yo creo que esto es algo digno de meditarse, amados, porque hay veces que no es importante que oremos todos los días. Es importante que todos los días estemos en la entrada del templo y que nos atrevamos a conocer todo lo que hay en la presencia de Dios, para que, fíjese, la palabra promete, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y cuántas veces usted y yo vamos con llorar y con sufrir delante de Dios y no nos atrevemos a conocer lo que hay en su presencia. Se lo voy a dejar de tarea. Nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga.